Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Siguiendo con la reflexión sobre el Evangelio según San Lucas, que es el que hemos venido escuchando durante este año litúrgico en las celebraciones, pues, de entre semana. Pues hemos venido recapitulando en estos 3 días sobre ciertos aspectos que se vuelven muy importantes en nuestra vida como cristianos. El lunes, en la parábola del buen samaritano, reflexionábamos sobre el servicio. El día de ayer, pues con el relato de la visita de Jesús en Betania, a la casa de sus amigas María y Marta, pues veíamos que el servicio solo puede ser, solo puede ser completado en la contemplación. Primero escucho al Señor y después en esa escucha yo poder servir de la mejor manera, ya lleno de la palabra del Señor que actúa en mi corazón. Y hoy pues hay un elemento que se vuelve totalmente vital en nuestra experiencia de fe, en ese sentido de la contemplación y en ese sentido de la vivencia del ser cristiano, justamente la oración. El Evangelio de Lucas de hoy nos presenta a un discípulo que, como decía Monseñor Héctor Cardelli de Argentina, no se especifica un nombre en particular, sino que dice un discípulo, como invitando dentro del el elemento que usa Lucas a que podamos ser cualquiera de nosotros, quienes le pidamos al Señor esa guía de enseñarnos a orar, de enseñarnos a hablar, como dice la canción, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Y es que justamente en esa solicitud, en ese pedido especial del discípulo de Señor, enséñanos a orar, Jesús enseña la oración por excelencia, la oración perfecta, el Padre Nuestro o la oración dominical, que recordemos le llamamos dominical porque significa oración del Señor, la oración que Cristo nos enseña. Y es que al final pues es cierto, hay tal vez unas pequeñas diferencias entre el texto que encontramos en Mateo y este de Lucas. Mateo principalmente es un poquito más extenso, tiene 7 peticiones, Lucas solamente 5, pero ambas inician con una palabra importantísima, que es tal vez el eje fundamental de nuestra vida de oración. Dice que empieza con la palabra Padre. Y es que al final yo creo y podríamos reflexionar que llamar a Dios Padre o que Jesús nos invite a llamar a Dios Padre, más que verlo como una forma de oración, como un método, es más una disposición del corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Dios pensando y sobre todo interiorizando de que Él es nuestro Padre, inclusive si lo llevamos más a la profundidad del texto, Jesús nos enseña a llamarle a Dios Abba, es decir, papá, o sea, una forma de alguien, de un ser cercano. No es el Padre que está en el cielo y yo aquí en la tierra, sino el papá que está a mi lado. Ya desde ahí empezamos a darnos cuenta que lo que digamos, que lo que presentemos, que lo que hagamos en ese momento con nuestras palabras, con nuestros gestos, más que un elemento lleno de estética, se convierte en una conversación cercana y eficaz con aquel que siendo nuestro Padre nos escucha y nos protege. Que esa es la parte tal vez más importante de esta revelación que Jesús nos hace de Dios. Porque a lo largo de la escritura, hasta ese momento, habíamos escuchado de Dios muchísimas frases, que el Señor de los ejércitos, que el que soy, que, que digamos que el nombre, sobre todo nombre y demás, pero la relación de Dios como Padre, Dios Padre, se vuelve más algo muy propio de lo que Cristo nos quiere revelar. Dios es un Padre, es un Abba que se acerca a nosotros como hijos. Él nos ha dejado de ver como criaturas únicamente, como seres creados, y nos ha arrimado en su corazón. Por eso de ahí la importancia y el valor de llamarle a Dios Abba, papá, porque es esa cercanía de aquel que se sabe amado y cuidado por Dios. Y es que ahí justamente en torno a este tema del Padre,
de llamar a Dios Padre y del valor que Dios tiene como Padre, el catecismo nos habla claramente de las invitaciones y sobre todo lo que debe de mover en nosotros es llamar a Dios Padre. La primera de todas y tal vez la primera vocación es la de buscar cada día parecernos más a Dios y obviamente ser imágenes de aquel que es su verdadero Hijo, que es Jesucristo. Cristo nos abre la cercanía en adopción, la filiación hacia Dios, pero sobre un camino que es su ejemplo, ser nuevos Cristos. Un camino que es constante de toda la vida. Y lo segundo, lo más importante, es que cuando llamamos a Dios Abba, cuando llamamos a Dios Padre, es necesario que unido a eso, nuestro corazón se llene de esa humildad de poder reconocerse también hijos, pero hijos pequeños, hijos que están siempre de la mano de ese Padre, que confían en su amor, que se dejan guiar por su gracia. Aunque a veces las circunstancias no sean claras para nosotros, aunque a veces tal vez haya dolor, haya situaciones difíciles, haya que enfrentar pues cosas que nosotros no podríamos sentir que deberíamos de enfrentar o cosas que inclusive podemos decir que podemos tomar como algo malo. Esa es la confianza del hijo, que a pesar de que tal vez, por ejemplo, la experiencia de un hijo con sus padres en el hospital o del médico, el niño se muere de temor, pero sabe que el lugar en el que está, aunque no entienda, aunque le duela, aunque tenga temor, él va confiado porque sus padres están con él. Entonces, esa sencillez del corazón es la que nos impulsa y la que nos debe de motivar a acercarnos a Dios en ese espíritu de apertura, de demostrarle, de enseñarle todo lo que somos sin mayor tapujo, porque igual Él nos conoce. Esa es esa experiencia filial de un padre con sus hijos, de un padre amoroso que únicamente desea llenarnos de cosas maravillosas, llenarnos de regalos, llenarnos de besos y guiarnos hacia lo mejor que Él tiene, darnos lo mejor que Él posee. Esa es una gran riqueza que tiene esa oración y el acercarnos a Dios como Padre. Porque de la misma manera que decía San Agustín, esa cercanía de Dios, pues nos hace tener la confianza de que todo aquello que digamos, todo aquello que pidamos, todo aquello que clamemos a Dios, siempre será escuchado. Pues decía textualmente San Agustín, ¿qué puede Él, o sea, Dios Padre, en efecto, negar a la oración de sus hijos cuando ya previamente les ha permitido ser hijos? O sea, Dios se ha revelado como nuestro Padre para que entendamos que somos sus hijos y como hijos podamos acercarnos confiadamente a ponerle nuestras intenciones y necesidades. Pero para que eso logre conseguirse y para que esto logre llevarse a cabo, no se trata de buscar caminos alejados, de palabras impronunciables, de momentos tal vez, o buscar tal vez lo más refinado posible de nuestro léxico. Jamás, eso no es el objetivo que Dios quiere. Dios quiere que le hablemos simple y sencillamente con nuestras palabras, con la apertura de nuestro corazón, reflejando lo que sentimos, aunque sea e incluso sea un enojo, porque a veces también como hijos nos enojamos con nuestros padres, pero que ese enojo sea el mecanismo que nos permita encontrar las respuestas de Dios y encontrar el sentido de las cosas que en este momento nos afligen, nos asustan o nos atemorizan en la voluntad perfecta de Dios, que jamás buscará algo que sea para nuestro mal. Como dice la canción, decía anteriormente, Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios, pero hablarle no se trata nuevamente, como digo, de palabras impronunciables o lenguajes refinados, no.
a enseñarnos a hablar con nuestro Padre con la conciencia, con la confianza y con la apertura de saber que estoy hablando con mi Padre, con mi papá, con ese ser que solo quiere lo mejor para mí. Qué maravilla y qué belleza es que Cristo nos enseñe que tenemos un Padre en el cielo, un Padre que nos ama, un Padre que está ahí. Porque yo sé y entiendo que tal vez no todos hemos tenido o han tenido una experiencia maravillosa o un sentido de lo que es ser un padre verdaderamente. Un padre que se preocupa, un padre. Tal vez terrenamente esa persona que debió ser nuestro padre tal vez nos ha fallado. O igual esa persona que debió ser nuestra madre nos ha fallado. Pero lo cierto es, la misma escritura lo dice, aunque tu padre y tu madre te fallen, yo no te fallaré, dice Dios, porque su amor es más grande que cualquier cosa. Un amor que lo llevó a darlo todo por nosotros, incluso a su propio Hijo Jesucristo. Entonces, hay mucho que hablar, hay mucho que decir sobre la oración del Padre Nuestro, sobre su riqueza, sobre su profundidad. Es el resumen del Evangelio, dicen a muchos, pues, doctores de la iglesia y el mismo catecismo. Es el Padre Nuestro el resumen de toda la escritura y de toda la historia de salvación. Pero vean qué interesante que todo tiene que arrancar desde el principio bien. Y lo primero para poder verdaderamente valorar esa oración es interiorizar y sentir que tenemos un Padre que nos ama, un papá que nos ama. Cuando ya hemos logrado llevar a nuestro corazón, confirmar en nuestra vida y en nuestra mentalidad y en nuestro ser que somos hijos de Dios, todo lo demás irá apareciendo, todo lo demás irá surgiendo, todo lo demás irá teniendo sentido. Pidámosle al Señor esa gracia de saber que somos sus hijos amados, y todo lo que pasa en nuestra vida siempre será para nuestro bien si lo ponemos en las manos del Señor. Que Dios te bendiga y no olvides cada día orar el Padre Nuestro con espíritu de hijo. Bendiciones.